Bien, pues buenos días, ¿cómo están? Es un gusto verles en esta mañana y damos gracias a Dios siempre por la gracia que nos da de predicar su palabra. Les invito a que me acompañen ahí en su Biblia a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Y recordemos un poco que el apóstol Pablo pues es el padre espiritual de Timoteo, no fue un padre natural, sino un padre espiritual, y escribe 2 cartas a este hijo amado en la fe. Y en la segunda carta, que es lo que vamos a leer ahora, en el capítulo 3, a partir del verso 14, quisiera leerles esta versión, la versión NTV. Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, verso 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Verso 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Verso 16, lean conmigo por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17, Dios la usará para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones para recibir y aprender de tu palabra, Señor. Y como está escrito, Señor, sabemos que tu palabra es inspirada por tu Santo Espíritu y que nos es útil para enseñarnos en este día, para ver lo que está mal en nuestras vidas. Que tu palabra nos corrija cuando estemos equivocados y que nos enseñe a hacer lo correcto, que nos capacite y nos prepare para que como pueblo de Dios hagamos toda buena obra para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Bien. Pues el título de esta enseñanza es Padres Honorables. Sería bueno que estuviéramos tomando notas en una agenda, en una libreta, en un dispositivo móvil. El título de esta enseñanza de hoy es Padres Honorables. Y quisiera que me acompañaran por favor ahí en su Biblia. Les invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer nuestro versículo base con el cual vamos a desarrollar esta enseñanza del día de hoy. Voy a leerles ahora en la versión Reina Valera 60. Y creo que es uno de los capítulos más conocidos de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. Habla de la fe. Vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 11 desde el verso 1 y hasta el verso 7, por favor. Dice la Escritura, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, lean conmigo por favor en voz alta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Último versículo,
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa de salvarse, dice, en que su casa se salvase, perdón. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y la versión, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7, dice la versión NTV en el verso 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Pues este capítulo 11 del libro de Hebreos se le conoce como los héroes de la fe, donde están los nombres o el cuadro de honor de aquellos hombres que sobresalieron por su fe. Y yo le animo y le invito a que en casa continúe leyendo todo el capítulo 11, porque narra de todos aquellos hombres que son héroes de la fe, hombres de fe, y están en el cuadro de honor. Así es que si usted no sabía que en la Biblia habría un cuadro de honor, Hebreos capítulo 11 es el cuadro de honor donde están los héroes de la fe, los hombres de fe. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Precisamente lo acabamos de leer en el versículo 7 y vamos a hablar de la vida de Noé. ¿Cuántos hemos escuchado de Noé? ¿Verdad que sí? El arca de Noé, ¿verdad? El diluvio, el juicio, el arco iris, todo lo que nos narra la Escritura acerca de la vida de este hombre de fe, de este héroe de la fe, que Dios lo tiene en el cuadro de honor. A él Dios lo tiene como un padre de generaciones, como un padre espiritual honorable. Por eso el título de esta enseñanza es Padres Honorables. Bien, pues vamos a la Escritura. ¿Qué les parece? Génesis capítulo 6. Acompáñame ahí en tu Biblia, porque vamos a iniciar leyendo la historia de este padre de la fe, de este padre espiritual, pero también fue padre de 3 hijos, dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la versión NTV, capítulo 6, verso 9, dice la Escritura: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Fíjese bien cómo lo describe el Espíritu Santo. Empieza la narrativa de la vida de este hombre, de este héroe de la fe, de este padre espiritual llamado Noé, y dice el versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Vaya descripción de Noé. Vamos a continuar leyendo. Noé fue padre de 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3 hijos, ¿verdad? Dice la Escritura que uno se llamó Sem, el segundo Cam y el tercero Jafet. Ellos fueron los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Continuamos leyendo el pasaje, por favor. Verso 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos en los tiempos de Noé. Y dice el verso 13: entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construiré una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Verso 15. Haz la barca de 138 metros de longitud. Fíjese bien,
las dimensiones. Dios da muy puntualmente instrucciones y Él es muy específico. Así como lo hace con Noé, también el Señor constantemente lo hace con cada uno de nosotros, y tú y yo deberíamos de tomar nota de las instrucciones que el Señor nos da. Dice aquí, haz la barca de 138 metros de longitud. Ese era el largo que tenía que tener. ¿Cuánto? 138 metros de largo. Fíjese bien. Luego a continuación dice 23 metros de altura y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Bien, vamos a continuar leyendo verso 16. Dice, deja una abertura de 46 metros debajo del techo alrededor de toda la barca, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. ¿De cuántos pisos era el arca? 3 pisos, ¿verdad? Tenemos instrucciones precisas, ¿verdad? Lo largo, lo ancho, lo alto, los pisos que el Señor le dice aquí a Noé. Y luego a continuación, verso 17 dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Un juicio de parte de Dios. Dios había decidido en su corazón enviar un juicio sobre la tierra por causa de la corrupción, del pecado, de la maldad y de la violencia. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? A través de un diluvio. Pero Dios en su misericordia decide salvar a una familia, que fue la familia de Noé. Y dice aquí la escritura, verso 19, mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animales y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrán a ti para mantenerse con vida, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Lean conmigo por favor el verso 22 en voz alta. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¡Wow! Vaya Noé. Ahora entendemos por qué está en el cuadro de honor, por qué está en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Comparando varias versiones de la Biblia, los atributos de Noé fueron los siguientes, si quieres anotarlos. Noé fue varón justo, siempre obedeció a Dios, fue un hombre bueno, honrado, intachable, intachable, íntegro, que vivía en íntima comunión con Dios. Nuevamente, sería bueno saber todo esto. Los atributos de Noé fueron los siguientes: varón justo, dice la palabra de Dios, siempre obedeció a Dios, fue un hombre bueno, honrado, intachable, íntegro, y que tenía íntima comunión con Dios. Wow, ¿quién no quisiera ser como Noé? A ver, levanten su mano, ¿cuánto les gustaría ser como Noé? ¿Verdad? Todos quisiéramos ser, que Dios hablara de nosotros. Este es un hombre justo, íntegro, intachable, que siempre está en mi presencia, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría que el Señor narrara de nosotros eso? ¿Verdad? Ahora dices, ya entiendo por qué está en el cuadro de honor, pero vamos a continuar leyendo la historia, porque dice aquí la escritura, lo que acabamos de leer, es que Dios había decidido enviar un juicio a la tierra y a través de un diluvio exterminar a todo lo que había creado y solamente salvar a una pareja de cada especie de animales, y juntamente con ellos a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. En total fueron 8 personas las que Dios salvó a través del arca, ¿verdad? El arca de Noé, que se le conoce. Se dice que es el arca de Noé porque él la construyó, porque aun cuando no se veía nada, él decidió obedecer al Señor, ¿ok? Bueno, como dato estadístico,
dicen los historiadores, las Biblias de estudio, que fueron aproximadamente, apunta esto, 45,000 animales los que entraron en el arca. 45,000. Es aproximadamente la capacidad que tiene el Estadio Cuauhtémoc. ¿Cuántos conocen el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, verdad? ¿O cuántos han pasado siquiera por la pista y lo han visto? Bueno, pues aproximadamente lo que le cabe al Estadio Cuauhtémoc son 45,000 personas. Son las mismas 45,000 personas que entraron en el arca de Noé. Fueron 45,000 animales aproximadamente y 8 personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a continuar la lectura. Capítulo 7, versos del 1 al 5. Acompáñame ahí en tu Biblia. Capítulo 7, versos del 1 al 5, la versión NTV. Dice aquí en la versión NTV, capítulo 7, versos del 1 al 5, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo, ¿verdad? Íntegro, honesto, honrado. Entra tú y tu familia. Versículo 2: toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Versículo 3: toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Verso 4: dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Verso 5, lean conmigo por favor. Dice: así que Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado, ¿verdad? Chulada de hombre, obediente. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches. Bien, vamos bien hasta ahí. Esto es bueno para que tengamos toda la información correcta. Y versículo 16, fíjate bien lo que dice. Voy a ir abreviando la historia, pero en el versículo 16 del capítulo 7 dice lo siguiente: entraron, versículo 16, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios lo había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¿Quién cerró la puerta? El Señor cerró la puerta. Aquí hay algo interesante que Dios quiere recordarnos en esta mañana. La versión Reina Valera 60 dice así: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y el Señor les cerró la puerta. Y yo estaba leyendo esto y Dios me llevó a algunas escrituras dentro de la palabra de Dios, como cuando estaban las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 estaban listas, pero 5 no estaban listas, y vino el novio y entraron ellas 5, ¿verdad? Y 5 se quedaron afuera, las prudentes y las insensatas, y luego tocaron la puerta y el Señor ya no les abrió, pero fue el Señor el que abrió, ¿qué? El que cerró la puerta. Y también en el libro de Apocalipsis estaba yo leyendo que el Señor es el que abre y el que cierra las puertas. Dice la escritura en Apocalipsis que es Dios quien abre y quien cierra también las puertas. Y sabes, hoy es un día de puertas abiertas, de puertas de gracia para salvación. Fíjate bien, quiero leer esto que tomé algunas notas y quiero compartirlas aquí. Dice aquí: el arca simboliza a Cristo y la salvación. Juan capítulo 10, versos 7 al 9, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso del 7 en adelante dice:
Volvió pues Jesús a decirles en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes? Cristo es la puerta de salvación para nosotros. Así como un día ahí en el arca el Señor cerró la puerta para que ya nadie entrare más que los que Él había dicho que se habían de salvar. Estamos en tiempos de puertas abiertas. Es para que nos metamos al arca de la salvación a través de Cristo. El Señor ha abierto una puerta para salvarnos de la muerte eterna, del infierno, y para darnos vida y vida en abundancia, para que tengamos vida eterna, que es el cielo, estar en la presencia de Dios, que es lo más glorioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Dios cerró la puerta. Dios es quien nos abre las puertas para la salvación por medio de Cristo, para que seamos salvos de la muerte eterna, del infierno. Es el Señor el que abre puertas y las cierra, como en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:10, solamente se los leo porque es algo que ya hablamos. Mateo capítulo 25, verso 10, dice la escritura: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta con llave, dice la versión NTV. Pero también en Apocalipsis capítulo 3, quiero que vayamos ahí, te invito a que me acompañes, por favor, toma nota de este versículo. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 8, dice la palabra de Dios, como a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 7, versos 7 y 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, qué increíble es recordar esto. Me gustaría que me lo dejes proyectado, por favor, porque estoy trabajando con estos versículos y para mí es importante que permanezcan en la pantalla. Gracias. Dice aquí, dice: yo sé todo lo que tú haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Mira, familia, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y regularmente cuando Dios nos cierra una puerta es para nuestra protección. Y cuando muchas veces no entendemos que es Dios quien nos cerró una puerta y no entendemos por qué Dios la cerró, deberíamos de considerar que Dios nos está guardando, que Dios nos está protegiendo y que Dios nos está librando tal vez de algo malo. Pero es Dios quien abre puertas de gracia y de favor. Es Dios quien nos ha abierto una puerta de salvación por medio de Cristo. Y así como esa arca simboliza a Cristo, esa arca también simboliza a la iglesia que somos tú y yo. Es el lugar de refugio, es el lugar de seguridad. Y Dios quiere que vengamos en medio de las corrientes de aguas del mundo, de la violencia, de la maldad, del pecado, de la corrupción. Dios desea que la iglesia sea esa arca donde entremos para nuestra protección, para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como la iglesia de Filadelfia, hoy Dios te abre una puerta para salvación a través de Cristo. Hoy Dios te abre una puerta de bendición
por su gracia. ¿Cuántos decimos amén y lo recibimos en nuestro corazón? Señor, recibimos, Señor, puerta de salvación y de gracia para nuestra bendición y para nuestra familia, porque Dios no solo salvó a Noé, que era un hombre justo, íntegro, que estaba en la presencia de Dios, sino que Dios quiso salvar a su familia. Dios viene buscando familias. Amados, yo he escuchado muchas veces que la salvación es personal, pero yo veo aquí que Dios quiere salvar a Noé, pero también a su familia. Yo veo a Rahab, la prostituta, que viene Dios y le salvó con ese cordón color grana que colgó ahí en la ventana, que era un simbolismo de la sangre de Cristo. Y le dijeron los espías, que eran hombres representantes de Dios a través de Josué, que dijeron: debes de estar en esta casa de salvación, tú y toda tu familia. Y cuando fue destruido Jericó, también por un juicio de parte de Dios, porque era el propósito de Dios, nadie tocó la casa de Rahab, y fue salva Rahab la prostituta y su familia, porque estaba la sangre de Cristo que representaba ese cordón color grana. Y Dios quiere salvar familias. Capítulo 8, verso 18. Capítulo 8, estamos en Génesis, regresamos a nuestra escritura base, Génesis 8, verso 18. Dice la escritura, Génesis 8, 18: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y Dios entra en un pacto con Noé. Dios entra en un pacto con la humanidad de no volver a destruir la tierra o a enviar un juicio con el diluvio. Es un pacto que está vigente hasta el día de hoy. Dios no va a volver a maldecir la tierra, no va a volver a haber diluvio, aunque vea usted inundaciones. Dios se comprometió, ha dado una señal que es el arco iris, pero sí dice la palabra de Dios que en la segunda venida de Cristo, Cristo vendrá como juez justo a juzgar a la tierra, a juzgar a su iglesia. Entonces sí va a haber un segundo juicio, pero será de parte de Dios, un juicio divino, en el cual todos tenemos que estar preparados. Y bueno, después de aproximadamente 8 meses salieron del arca. Dicen los historiadores, las Biblias de estudio, que entre 6 meses y medio y 8 meses estuvieron todos dentro del arca, porque nosotros leemos que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero dice la escritura que para que empezara a descender el agua del diluvio pasaron 150 días, más los 40 días del diluvio, más el tiempo previo en el que se habían ingresado. Se cree que entre 6 meses y medio y 8 meses estuvieron todos dentro del arca. Vamos a concluir la historia, capítulo 9, verso 15. Vamos terminando ya. Capítulo 15, versículo 15, del capítulo 9. Dice aquí la escritura, les voy a leer el pacto que hizo el Señor. El pacto es el siguiente, verso 15. Este es el pacto que el Señor hace con el hombre. Dice: y me acordaré del pacto que dice mío. ¿Quién hizo el pacto?
Dios, ¿verdad? Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál es la señal del pacto? El arco iris. Cada vez que usted y yo veamos el arco iris, podemos recordar el pacto que el Señor hizo con nosotros, de no volver a destruir la tierra por causa de la maldad, a través del arco iris. Es una señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros, de ese pacto de salvación para aquel que cree en Cristo y le recibe en su corazón y entra. Amada familia, es el tiempo de entrar al arca de salvación. Es el tiempo de subirnos. Hay algo increíble en esta historia. ¿No cree usted que Noé y sus hijos y su esposa y sus nueras andaban correteando a los animales para meterlos? Imagínense corretear 45,000 animales. Fue Dios quien lo hizo. Ellos ingresaron porque Dios quería salvarlos y fueron atraídos al arca de salvación. Y sabes, tú y yo hemos sido atraídos por Dios al arca de salvación. Sabes, no es una casualidad que tú hayas venido hoy. Sabes, Dios te trajo con un propósito. Hoy Dios quiere ofrecerte salvación a través de Cristo, a que tú entres a la mesa y te sientes y comas de lo que Él ha preparado. Tú eres un invitado, pero sabes, esto es voluntario. Dice la palabra de Dios: yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te aconsejo que escojas el bien, pero tú decides. Y aquí hay algo glorioso. Dios nos hace una promesa, un pacto a través de la vida de Noé. Nunca más habrá diluvio para destruir. Tendremos como señal el arco iris, que es la señal de pacto que Dios dio a la humanidad. Y ahora le voy a pedir a Benja si me apoyas aquí en el teclado, porque vamos a cerrar este tiempo dándole libertad al Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Y yo quiero pedirle por favor a las personas que oran en el Espíritu que de una manera silenciosa empiecen a orar en el Espíritu, porque estoy convencido que hoy Dios va a traer sanidad, restauración, perdón y libertad. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Padres honorables. Con todo lo que hemos leído, ¿Noé se ganó ser un padre honorable? ¿Verdad? Nuevamente les voy a leer los atributos. De Noé. Noé, dice la Biblia, que era un varón justo. Siempre obedecía a Dios, era bueno, era honrado, intachable, íntegro y vivía en íntima comunión con Dios. ¡Wow! Estemos orando, por favor. Espacio. ¿Qué significa tener fe en Dios? Es confiar en Él, creer en su palabra, es obedecer sus mandamientos. Es fe con obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. A Dios le agrada que le creamos, que confiemos en Él y que le obedezcamos. Y lo último que vamos a leer en esta mañana está en Génesis capítulo 9, verso 18. Dice aquí: la embriaguez de Noé. Un hombre de Dios, una autoridad espiritual, un hombre ejemplar en su generación, un padre de buen testimonio. ¿Quién no quisiera ser un padre como Noé? ¡Wow! Con todos estos atributos.
Pero dice la Biblia lo siguiente, capítulo 9, verso 18. Lea conmigo, por favor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. A través de ellos Dios volvió a poblar la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó. Lean conmigo, por favor. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, verso 21, y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué significa esto? Un día se embriagó, estaba ebrio. Un día se emborrachó. El hombre de Dios, el padre ejemplar, el líder espiritual, cayó en pecado, se equivocó, le falló a Dios y a su familia también, a sus hijos. Ese hombre admirable, respetado, íntegro, justo, que vivía en la presencia de Dios, un día se equivocó, un día pecó y cayó, un día la regó, se embriagó, se encueró y se puso a bailar y empezó a hacer desfiguros. Te lo quiero leer en la versión NTV. La versión NTV dice así, verso 20, versión NTV. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Verso 22. Cam, uno de sus hijos, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir la desnudez de su padre. Mientras lo hacían, miraban a otro lado a fin de que no vieran a su padre desnudo, de que estaba briago, de que estaba ebrio, de que se había emborrachado, de que estaba encuerado. Era tal el respeto de estos dos hijos. Entonces, versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, de su estupidez, de su embriaguez, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de sus siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. A este hijo que se burló de la desnudez de su padre, de su caída, que lo menospreció y que salió y lo divulgó, que lo exhibió y lo avergonzó, fue maldecido Cam. Pero dice la palabra de Dios que Sem y Jafet fueron prosperados, fueron bendecidos porque honraron la desnudez de su padre. No es solapar los pecados de nuestros padres.
es cubrir su desnudez. Y aquí hay algo que es muy fuerte. El pecado de Cam fue que se burló y fue a contárselo a otros. Y cada vez que un líder espiritual, que una autoridad espiritual, que nuestros padres terrenales fallan, caen o pecan, es una oportunidad para revelar lo que hay en nuestros corazones. Podemos menospreciarlos, podemos burlarnos, podemos enojarnos. Su hijo Cam se burló de él, exhibió la falta de su padre. Su actitud fue una gran falta de respeto hacia su padre y hacia Dios. Cam fue maldecido y nunca prosperó. Sem y Jafet fueron bendecidos y Dios los hizo prosperar. También vieron la falla de su padre, la deshonra de su padre, pero no lo juzgaron, no lo criticaron, no lo exhibieron, no se burlaron de él, sino que aun cuando vieron su caída, su pecado, decidieron honrarle, respetarle y amarle. Y quiero dejar esto porque a mí me interesa que tú seas bendecido. Tú puedes estar enojado hoy con tu padre o con tu madre, o con algún líder espiritual, con alguna autoridad espiritual, porque Dios te permitió ver sus fallas, sus errores, su pecado. Y a lo mejor tú estás resentido con tu papá o con tu mamá o con tu líder espiritual o con tu autoridad espiritual por causa de sus fallas, de sus errores, de sus pecados. O tal vez hemos cometido el error de exhibirlos, de avergonzarlos, de criticarlos, de no honrarlos. Pero eso nos expone a ti y a mí a la maldición. Y quiero ir más allá. Si tú eres un papá o una mamá soltera, nunca le hables mal a tus hijos de su papá o de su mamá. Escucha, a lo mejor tú como papá estás lastimado porque esa mujer te hirió, te traicionó, te abandonó. A lo mejor tú eres una mamá soltera y te abandonó, no sé qué pasó ahí. Pero tú no puedes inculcarle a tus hijos cosas en contra de su padre, porque si ellos abrazan eso, están abrazando una maldición. Escucha. Porque vemos hoy a papás y a mamás resentidas con el papá que las dejó o con la mamá que las abandonó. No sabemos la historia, solo Dios la sabe. Porque para un divorcio se necesitan dos. No sabemos qué dejaste de hacer tú. A veces solamente escuchamos una parte, pero no es toda la verdad. Pero lo peor que puedes hacer tú, papá o mamá, es inculcarle a tus hijos o a tus nietos algo en contra de su padre o de su madre. Te voy a explicar por qué. Porque dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 2. Si me puedes apoyar, por favor. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Verso 3, por favor. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Déjame por favor el versículo. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. Pero lo contrario de honra es deshonra. Y si por causa de la honra nos va a ir bien, por causa de la deshonra nos va a ir mal. El problema de Cam fue la deshonra. Y la deshonra le trajo maldición. ¿Qué es maldición? Es la ausencia de Dios, del bien de Dios. Y no pudo ser bendecido.
y no pudo ser prosperado nunca Cam, porque deshonró a su padre. Por eso tú, papá o mamá, que eres solo o sola, abuelos, nunca tenemos que inculcarle a nuestros hijos o a nuestros nietos algo en contra de su padre, porque nunca dejará de ser su padre. Y tú tienes que decirle, a pesar de eso, porque tú eres un creyente, por eso estás acá, a pesar de eso, Él es tu padre y ella es tu madre, y dice Dios que lo honres. ¿Para qué? Para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Pero si tú le sigues inculcando a tus hijos o a tus hijas cosas en contra de su papá o de su mamá porque te dejó, les estás diciendo, abracen la maldición de la deshonra. Y Dios quiere romper toda maldición de deshonra. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Yo quiero invitarte. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Y no hay nada que me enamore más. Nada que Quiero invitarte a que estemos orando. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno. Vamos, levanta tus manos. Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Sabes, Dios quiere perdonarnos, pero también Dios quiere que perdonemos si nos han defraudado, nos han fallado. Y dice Dios, yo pongo delante de ti hoy el bien y el mal. Escoge la bendición y la vida, porque tienes libre voluntad. Y a lo mejor tú tienes hoy a un ser amado, a un padre, a un líder espiritual, a una autoridad espiritual que te ha ofendido, que te ha lastimado, que tuviste una desilusión, te sentiste traicionado por lo que Él hizo, por su caída, por su pecado. Y Dios te quiere decir hoy, perdónale y ámale como yo te he perdonado y te he amado a ti. Porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará sus pecados a ustedes. Y Dios quiere restaurar los corazones, y Dios quiere restaurar las relaciones, y Dios quiere restaurar las familias en esta tarde. Y solo se necesita un paso de fe y un paso de obediencia. Tú puedes hoy escoger la vida y la bendición, o la maldición.
¿Por qué no empezamos a orar en esta tarde? Decir, Señor, perdónanos por los pecados que hemos cometido, Señor. Perdona la deshonra a nuestros padres. Perdona la desobediencia, Señor. El juicio, Señor. La burla, la actitud, Señor. Por exhibir, Señor, a los que tú nos has dado por autoridad espiritual, a nuestros padres terrenales, Señor. Señor, hoy hemos recordado y hemos aprendido que si no honramos, que si no perdonamos, que si no amamos, no nos irá bien en la vida y no prosperaremos. Y vivimos por principios, no por sentimientos. Hoy hacemos a un lado los sentimientos y decidimos perdonar y bendecir. Decidimos amar y perdonar como tú lo haces con nosotros todos los días, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona los pecados que hemos cometido. Lávanos y límpianos con la sangre de Cristo. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos enseñar a otros tus caminos y ellos se vuelvan a ti. Señor, gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, todo el honor y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo?